esfuerzos económicos. Dios mío, en el nombre de Jesús, multiplica estas ofrendas y diezmos, Señor. Bendícenos y prospéranos conforme tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos, creyendo, y pedimos esto para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanos diáconos y hermanas diaconisas. Abrimos la palabra en esta mañana, amados de la alabanza, muchas gracias. Y volvemos al capítulo 4 de Deuteronomio. Hoy, una vez más, volveremos a encarrilarnos para continuar en el estudio de este extraordinario libro escrito por Moisés, el gran líder, el extraordinario hombre que dio al mundo la oportunidad de entender y de comprender una revelación que llegó a su vida, que estaba rodeada de una serie de acontecimientos ya de 400 años de estarle sucediendo a los descendientes de él, porque todo comenzó con el escoger de Dios de aquel hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Y hoy estuvimos 4 domingos más o menos, si no me equivoco, viendo lo que en el capítulo 4 Moisés de este libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, tuvo a bien dejar escritas palabras que lo llevan a uno a entender la ley de Dios desde un punto de vista de enseñanza para una nación. La ley de Moisés está a veces en el nivel de nuestro conocimiento muy bajo, porque siendo nosotros personas que venimos a encontrarnos con las verdades de la Biblia, entonces venimos a encontrarnos con las verdades de la Biblia después de 2000 años de predicarse lo que se conoce como el Evangelio de Jesucristo. Y en este 2018 en el que estamos compartiendo la Escritura esta mañana, pues nosotros tenemos un mayor conocimiento como iglesia de Jesucristo neotestamentaria, pues del Nuevo Testamento, lógicamente, en donde está la realidad de lo que nosotros vivimos, de lo que somos, de cómo está el contorno de nuestro peregrinar en esta tierra, porque el Antiguo Testamento fue dejado en nuestra mente con la enseñanza de que es una verdad que trascendió hace muchos años y que no tiene mayor impacto en nosotros, puesto que el Antiguo Testamento ya tuvo su cumplimiento, y que la venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, su resurrección de los muertos y la venida del Espíritu Santo y la institución de lo que se conoce como la Iglesia de Jesucristo, sobreseyó y dejó sin uso el Antiguo Testamento. Por ello, la Iglesia de Jesucristo no tiene a veces mayor profundidad, y aún los predicadores y los que enseñamos el Evangelio, que fuimos enseñados en ese parámetro, pues aunque incurrimos en él y lo leemos y lo predicamos, no tenemos una verdadera exégesis de lo que es el Antiguo Testamento. Pero hoy que estamos nosotros viviendo en tiempos verdaderamente fabulosos,
para el estudiante de la Biblia y para el que cree en Jesucristo como su Salvador. Momentos extraordinarios porque estamos recibiendo de parte de la vida diaria y de los acontecimientos que están sucediendo y de lo que se vive en el mundo del día de hoy, señales innegables profetizadas en la Biblia. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Nos paramos frente al mundo, frente a sus ideas, frente a sus conceptos, frente a su vida, porque para que Jesús haya dicho, vosotros no sois de este mundo, para que el Señor, cuando vio a Pedro violento y lo vio actuar como una persona inconversa, por así llamarle, o no creyente en él, y vio que le cortó la oreja a Malco y que él quería una defensa violenta porque creyó que eso era lo que había que hacer, lo detuvo y le dijo: no. ¿Con qué autoridad haber sido ese momento? Porque era un momento de violencia, era un momento de traición. Estaba entrando Judas, había besado al Señor como se besaban ellos de costumbre, de intimidad entre los discípulos apóstoles. Y lo ven que viene al frente de la turba que va a prender al Señor, y fue el que los guió al lugar secreto que nadie, sino solo los más íntimos, sabían dónde estaban esa noche. La violencia que exhibió Pedro ante el abuso, ante la hipocresía, ante la maldad, ante la mentira de Judas, ante el engaño de Judas, le provocó, y ellos ya habían estado platicando semanas antes, ya habían ciertas pláticas que los versículos de la Biblia anteriores al momento del Getsemaní, donde el Señor fue tomado, se ve que ellos estaban ya preparándose hasta para batallar. Pedro le compartió al Señor que ya tenían 2 espadas y toda esta situación así. Entonces el Señor, usted se puede imaginar con qué autoridad le grita: ¡no! El que a hierro mata, a hierro muere. Y lo ha de haber dejado quieto. Yo podría haber pedido a mi Padre una legión de ángeles y ya fuera dueño de este mundo. Pero no, Pedro, para esta hora he venido. Y enseguida le dice estas palabras: porque mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros nos paramos frente al mundo. Ellos viven de otra manera. Ojalá que usted viva de otra. Así lo dice la Escritura. Así lo enseña la Escritura. Alguien puede decir: no, hermano, no. Procure porque de alguna manera va a tener usted que dar testimonio que usted no es de este mundo. No va a ser con otra ropa porque las mismas nos ponemos. No va a ser con un peinado distinto porque el mismo peinado tenemos. Y qué buen pelado te hiciste hoy, varón. Desde la tele te estaba controlando, qué bien te queda. No es por pelarse que somos cristianos. No es porque a usted le gusta quedarse peludo como está usted ahí. Tampoco. No es de rosado. Miren los hermanos músicos hoy con camisitas así de colorcito. Mucho calor el verano. No nos distinguimos por la ropa. No nos distinguimos, hermano, por lo que comemos. No nos distinguimos por la vida normal. Ellos se casan, nosotros nos casamos. Ellos tienen hijos, nosotros también tenemos hijos. Ellos son abuelos, nosotros también nos hacemos abuelos. Son tíos, nosotros también. Son tías, son sobrinos, igual. ¿Se enferman ellos? También nosotros nos enfermamos. ¿Se mueren ellos? También nosotros nos morimos. ¿Cuál es la diferencia? Usted tiene que, ojalá que usted sepa la diferencia. Porque yo no le puedo decir cuál es. ¿Por qué?
porque ese sería mi sello. ¿Y quién dice que mi sello es el sello? ¿No ve que algunos dicen, los que venimos a esa iglesia somos salvos? Y levantan el pecho así. Y todos los que no vienen, a saber, hermanos, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero si se vienen aquí, se salvan. A como no chon. Y nosotros somos tan ignorantes que así hemos dicho en el pasado. O sea, nuestra religión nos ha llevado a sandeces. Sin embargo, nosotros sabemos y entendemos que nosotros somos un pueblo distinto. Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí, vamos a arribar rápidamente entonces, es a la verdad que hoy Moisés nos va a dar, porque nos ha tocado vivir los finales de los tiempos, a usted y a mí. Somos parte de esa iglesia que él instituyó. Y estamos recibiendo de parte del mundo señales de que ellos son los de los últimos tiempos. Ese es el asunto. El movimiento que hay social entre ellos, las degradaciones que hay entre ellos, la realidad de llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Cuando veáis, entonces nos volvemos a los personajes que Jesús dijo que había que prestarles atención. Y nos volvemos al único que la Biblia nos autoriza, es a Israel, a quien llamó la higuera, a quien le dio señales de último tiempo estando en vida, porque les dijo, cuando veáis a Jerusalén, no dijo cuando veáis a Tel Aviv, y cuando veáis a Francia, a París, a Italia, a China, no, digo a Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que pasa y lo que está pasando en Jerusalén. Es lo que a nosotros nos tiene que alterar nuestro modo de vida. Levantad vuestras cabezas. ¿Qué quiere decir eso? Preocúpense más por el cielo, especialmente ustedes que van a vivir en ese tiempo. Levanten su cabeza. ¿Por qué? Porque su redención está cerca. Démosle palmas al Señor, hermano. Eso es una verdad. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad poco a poco de irnos introduciendo al Antiguo Testamento y lo vamos a ver de una manera muy diferente. Vamos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos a estudiar Deuteronomio, vamos a estudiar Levítico, vamos a estudiar Números. Y lo vamos a ir haciendo de una manera muy meticulosa porque vamos a encontrar en ello las certezas que hay con respecto al Israel de los últimos tiempos. Dice la Escritura y se me viene a la mente, esto es para ustedes que están aquí esta mañana. Levante su mano derecha. Esto es para usted que está aquí esta mañana. Oiga bien lo que le voy a decir a usted. Bendito sea usted. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Bienaventurados, dice la profecía, hablando el Señor Jesús. Yo levanto mi mano. Bienaventurados los que cuando su Señor regrese los encuentre haciendo así. Así como está usted aquí esta mañana. Démosle palmas al Señor, hermano. Bienaventurado, sea bendito usted. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Hermano de mi corazón, yo sé lo que le estoy diciendo. Cada día va a ser menos el deseo de congregarse. Cada día. Y cada día vamos a ir viendo manada pequeña. No temáis. Manada pequeña. No temáis. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo quiero que usted lo entienda, que usted lo comprenda, que usted lo madure, que usted lo analice y que usted se enfoque en su vida espiritual.
se enfoque en su vida de consagración, en su vida de entrega, que usted ponga atención a su diario vivir. Tiene y necesita usted que regresar a preguntar por las sendas antiguas. Quítese los legalismos ya, quítese las groserías religiosas ignorantes, quítese las aberrantes tendencias de seguir al hombre, porque frente a nosotros se están descomponiendo el movimiento evangélico, frente a nosotros se está degradando la iglesia de Jesucristo, y los grandes líderes se están volviendo herejes y están sacando principios espirituales que un día fueron advertidos que no lo hicieran y los están torciendo a su antojo. Hombres, hermano, que han perdido la prestancia y que no han podido entender el pecado de Elí, por ejemplo, que tienen aún a sus hijos dentro de áreas espirituales sabiendo que son malignos como los hijos de Elí. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que ser muy ajuicioso, tiene que ser sabio, tiene que ser entendido. No sea una persona ignorante que va a pedir, y mire, ¿por qué hay color azul aquí? Ese color azul debería ser verde. Quítese eso de su cabeza. Hace unos días atrás vino alguien que se había ido y regresó. Entonces le dije, ¿por qué regresó usted, hermano? Mire, me dijo, le voy a decir la verdad, porque yo era un bruto. Menos mal, le dije, que lo reconoce. Sí, me dijo, yo era ignorante, pero no porque sea un tonto de intelectual, sino porque me ponía a pensar en cosas que no tenían relevancia alguna, me dijo, hermano. Qué increíble es eso. Qué increíble es eso. Es asombroso, hermano, me dijo, cómo uno le pone énfasis en cosas que no tienen ninguna relevancia con la vida espiritual de uno. Y el enemigo le estorba y le hace quitar la bendición de enfocarse en las cosas de Dios. Yo se lo digo, hermano, con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser exigidos por los tiempos. ¿Y a qué vamos a ser exigidos? A interpretarlos. Eso es lo que vamos a ser exigidos. La iglesia en la tierra quedó, y usted va a ver aquí conmigo 2, 3 cosas que le quiero mostrar en esta mañana, que son tremendamente llamativas y que tienen que ver con la realidad de la profundidad que hay en las verdades de Dios, pero en los designios que Dios definió y que advirtió al pueblo de Israel y que advirtió al hombre a que tuviera cuidado y que tuviera un verdadero interés en la palabra y en lo revelado y en lo escrito, y que se diera cuenta cuando la palabra estuviese siendo alterada por alguien, y que el pueblo pusiera atención en no añadirle a esa ley que le estaban dando, y que tampoco estuviera atento también, porque tampoco tendrían que quitarle. ¿A qué grado llega la maldad? ¿A qué grado llega la argucia de Satanás y del enemigo con el engaño? Que sabe que a los que prefiere engañar es a los escogidos. Acuérdense que la Biblia habla de que el intento de Satanás para engañar no es para el que ya está engañado. El otro que brinca y salta ante una imagen, el otro que cree que el palo es su Dios, el otro que cree que un sahumerio y una brujería lo van a ayudar, los deja ahí. Es con aquellos que insisten en seguir a Jehová, Dios de los ejércitos. Démosle palmas al Señor, hermano. Aleluya. Ellos son los que destruyen su reino. Ellos son los que destruyen sus argucias. Ellos son los que tienen el poder para destruirlo. ¿Por qué? Porque tienen a un líder llamado Jesús de Nazaret, Rey de reyes, Señor de señores,
que resucitó de los muertos, que ya peleó con él y lo venció. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo, el postrer Adán. Ese es el que está al frente de las grandes instituciones llamadas la Iglesia de Cristo. Y que ahí es donde el enemigo confunde, donde Dios se manifiesta, es donde el enemigo tiene odio. Y a veces nosotros perdemos esa realidad. Y en esta escritura del capítulo 4, que empezamos de nuevo con Deuteronomio, usted va a ver conmigo cómo en realidad esta porción les está advirtiendo y Moisés les está insistiendo, porque solo para recordarlo se está despidiendo de ellos. Y ya van van ya hacia la frontera. Y él está preparando a Moisés, a Josué, ya lo leímos ahí. Ya está él preparando, le queda unos 8, 9, 10 meses. Van un año y medio, lo más, van a llegar. ¿Por qué? Porque van viajando despacio. Él va instruyendo, él va haciendo la última jornada. Él ya tiene el mensaje en la mente. Tú no entrarás a la tierra prometida, tú no pasarás el Jordán, tú prepárame a Josué. Ya deja de estarme insistiendo necio, tercamente, que quieres que te perdone y te perdone. No te voy a pasar por alto esto. No entrarás y se acabó. Y deja de lloriquear ya. Así lo trató el Señor a Moisés. Usted lo ha leído, hijo mío. Mi voluntad es esta y se acabó. Yo no necesito de ti dentro del área de la tierra prometida. Es a Josué al que tienes que instruir. Prepáralo, háblale, cuéntale las intimidades más grandes, déjale todo el conocimiento que tú puedas, porque él pasará a este pueblo para el otro lado. Y eso es lo que está haciendo Moisés. Pero mientras eso hace, toca ellos ya tienen ley. Él tiene 40 años de estarlos instruyendo en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque 8 días después de que salieron de Egipto recibieron la ley y las tablas de la ley y los 10 mandamientos. Ellos tienen casi 38 años de estar en el desierto con él. Y ahora aquellos niñitos ya son jóvenes, ya casi se han muerto todos los que no van a entrar. Habrán algunos cuantos que hay allí, los únicos que van a entrar es Josué y Caleb. Y ellos se sabe ahí que él está hablando con ellos y les está diciendo, y por eso los trasladamos al libro de Números y hablamos algo de lo que platicamos ahí, porque nos vimos en la realidad de descubrir. Fue el libro de Números, ¿verdad? Sí, Números, donde vimos este asunto de Balaam por 4 domingos o 3 domingos, porque él lo mencionó ahí. Y él les está diciendo a ellos: ustedes están vivos, ustedes están victoriosos. Ustedes vieron lo que hizo con el resto del pueblo cuando se pusieron a adorar a Baal Peor. ¿Se recuerdan ustedes? Y es cuando nos fuimos a ver qué había sido eso. Y descubrimos que este hombre de Dios, Balaam, y todo lo que ya hablamos, y cómo sucedió, y cómo terminó, y cómo se hundió, y por qué Judas habla de eso en su epístola y menciona eso. Hablamos ya de eso, pero ahora Moisés les está diciendo a ellos: ¿se recuerdan ustedes lo que 27,000 o 20 no sé cuántos miles mató ese día el Señor? Porque todos se dedicaron a adorar, porque se dedicaron a fornicar. ¿Se recuerdan ustedes la maldad que nos hizo Balaam? ¿Y cómo fue esto y esto y esto y esto que pasó? Y nos enteramos después de cómo murió Balaam y esto y aquí y allá. ¿Se dieron cuenta ustedes cómo lo sucedió ahí, que ustedes adoraron a otros dioses y se fueron detrás de los ídolos? Y se dieron cuenta la manera en que se corrompieron, y vieron ustedes, porque ahí fue donde Eleazar fue escogido, porque Eleazar se dio cuenta de algo que estaba sucediendo, y ahí mismo con celo de Dios mató a él y a la mujer moabita con la que se estaba cohabitando, y las tendencias sexuales y el homosexualismo que sucedió ahí y el lesbianismo que sucedió ahí. ¿Se recuerdan cómo cayeron sus hijos, sus padres en ese lesbianismo y en ese homosexualismo? ¿Se dieron cuenta de la degradación moral que hubo y cómo el Señor los mató? Eso es lo que les está diciendo ahí. Ellos están escuchando. Ellos están a punto de entrar a algo sobrenatural.
a un mundo que ellos saben que van a tener conquistas y grandes victorias. Van hacia algo glorioso. Usted debe de saber que usted va hacia algo glorioso. Su vida cristiana lo lleva a algo de victoria, a algo de poder, a algo de manifestación de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo he recibido instrucciones del Señor privadamente en mi alma y en mi corazón, y estoy haciendo los arreglos porque me dijo que era lo que tenía que hacer, porque vienen momentos muy difíciles, pero muy difíciles, en donde va a ser tan evidente la adversidad y la luz se va a perder de tal forma y va a haber tantas tinieblas que solamente aquellos que tengamos comunión con Dios y que tengamos una sobrenatural revelación de Dios, vamos a poder saber que realmente Dios existe. ¿Por qué? Porque la duda de la existencia de Dios va a ser tangible en los años que vienen. Va a ser un ataque tremendo. La Biblia habla que eso es el ataque final que la Biblia menciona, una apostasía. Una apostasía tremenda. Una desilusión de lo divino, una desilusión de lo eterno. Una falta de interés, un apego a la religiosidad, pero que va a parecer una devoción increíble. Va a ser una devoción a lo religioso, pero va a ser una devoción a todo lo religioso menos a Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Habrá gente que hará, pero hará extraordinarias religiosidades, pero no a Dios. ¿Por qué? Porque si estuviera Dios ahí, tendrían que vivir en santidad. Tendrían que vivir en consagración. Mire, hermano, la única diferencia que hay entre el Dios verdadero, entre el Elohim verdadero, como lo dice en el hebreo, la diferencia que hay entre el Elohim y Jehová nuestro. Así se lo dice Moisés. Jehová vuestro Yahi Elohim, les dice. La única diferencia que hay es que ese Jehová Elohim es santo. Ese es el gran problema con Jehová Elohim. El problema es de que Él es santo y la santidad cae mal. La santidad molesta. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra naturaleza. Y entonces usted va a ver miles de evangélicos bendecidos porque se amotinaron maestros, así lo dice la palabra, conforme a sus concupiscencias. Lo profetizó el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Lo profetizó. Que se amontonarían maestros y van a ser multitudes de multitudes y con grandes señales y milagros falsos. Eso lo dice la Biblia. Eso lo enseña la Escritura. Serán miles de gente que seguirán a la religión, no a Dios. Porque para seguir a Dios hay que predicar contra el pecado. Y predicar contra el pecado es problema en el mundo de hoy. Esa es la verdad. Usted no me puede dejar de decir que es verdad, porque usted lo está viendo. Usted lo está viendo. Y yo lo estoy comprobando, y yo lo estoy hablando con gente que es clave evangélica, porque ya tengo 60 años. Ya tengo 42 años de evangélico. Y hace ratito que me pega el sol. Y entonces yo sí sé hablar con gente clave y me dicen, sí, tienes razón. Es así, 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 así. Solo quería saber nada más porque es importante. Tú sabes bien, sí, es verdad. Pero bueno, ahí vamos. Ni modo, porque ya no hay quien los pare. ¿Por qué? Porque no es un engaño del diablo. Es Tesalonicenses, que también estaba escrito y profetizado. Dios les enviará error
por cuanto no tuvieron amor a la verdad, para que crean a la mentira. ¿Y cómo le van a creer a la mentira? Con señales, con milagros, con maravillas. Hermano de mi corazón, ese es el mundo evangélico que hemos heredado usted y yo. Y nosotros hoy necesitamos, no tenga pena, es tempranito, 11:57. 11. Escúcheme aquí, hermano. Démosle palmas al Señor. Quiero ayudarlo a entender la palabra. Así es como está Moisés frente a ellos. Y ahora va a meter el acelerador, porque ahora les va a enseñar, y usted lo va a ver conmigo, por qué le dio la ley que les dio y por qué la ley de Moisés tiene ciertas caracterizaciones tan únicas, que tenía enseñanzas especiales, porque iba a hablarles a ellos hasta cómo contar el tiempo y los años que se viven en la tierra. Usted va a leer conmigo el versículo donde el Señor les hace ver a ellos que esa ley que les dio tiene órdenes para que observen la luna, los cambios de la luna, los cambios del sol y los cambios de los astros. Asústese. Por eso es que cuando el Señor Jesús nació, llegó un grupo de hombres del oriente que tenía eran judíos que venían de la Babilonia que Daniel había dirigido. Y lo que fueron a hacer fue a decirle a los que estaban ahí con él en Jerusalén, a Herodes: nosotros vimos la estrella del gran rey que ha nacido y que es el rey de los judíos. Y asombroso es. Eso es algo pero extraordinario. Y nosotros vemos cómo es que Satanás, precisamente como es imitador, el Señor lo reprenda, tiene al mundo embelesado en las mentiras de la astrología. Y ha hecho de las verdades eternas mentiras, porque el enemigo no es capaz de hacer algo nuevo. Él no puede hacer nada nuevo. ¿Por qué? Porque es un simple imitador. Eso es todo lo que es. Lo que pasa es de que ¿a quién es al que está imitando? Lógico, ¿eh? Lógico. Está imitando al único y verdadero Dios, al Dios del universo, al Dios real, al Dios glorioso, al Dios omnipotente. Y cuando trae, como lo trae con poderes y todo, al entrar a la esfera de la tierra, ha hecho estragos durante 5,600 y pico de años. 5,800, 900 y pico de años. Y ha logrado que las grandes masas del mundo se pierdan en el engaño de las tinieblas. Las religiones que han inventado los hombres son religiones fantásticas para el intelecto, hablando de personajes, de seres, así como tuvo durante muchos siglos, tuvo a todos desde la Torre de Babel, desde ahí. Ahí nacieron los griegos, los idumeos, los asirios, los babilónicos. Ahí nacieron todas esas religiones etruscas. Ahí nació todo eso, hermano, que ha llegado hasta nuestros siglos y que también los romanos tomaron y corrompieron el cristianismo. Ya hemos hablado de eso. Ahora nosotros estamos al final de los tiempos y necesitamos ir a la palabra. La palabra es la que te va a dictar el camino, la palabra es la que te va a corregir, la palabra es la que te va a enseñar, la palabra es la que te va a librar, hermano. Esta palabra bendita, hermano, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Bien, continúo en el capítulo 4 y versículo 12, lo llevo inmediatamente a la lectura. Y Yahweh habló con ustedes, dice el versículo 12,
y Yahweh habló con ustedes desde en medio del fuego en el monte, y escuchaban la voz del que hablaba, solamente la voz, pero no veían imagen alguna. Escuche bien esta revelación que Dios les da a los israelitas cuando los sacó de Egipto. Se mostró a ellos. En el monte Sinaí hubo una revelación de Dios. Muchas veces nosotros nos vamos por las películas que vemos y miramos lo que ahí dice y vemos lo que ahí exponen en escena, y esa es la imagen que te queda en la mente. Y te queda tan perenne esa imagen que cuando lees la palabra, la imagen esa ya te capturó la mente y tú dices, ya sé qué pasó. No, lee qué pasó. No ve a ver la película. Lee lo que pasó. Y por eso es que el Señor está despertando la palabra verdadera ahora. Está permitiéndonos que la palabra nos enseñe ahora. Y la palabra está cobrando vida, porque la palabra es la que guía, la palabra es la que dirige, la palabra es la que enseña. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Démosle palmas al Señor, hermano. Es la palabra. Ahora viene tanto engaño, pero ahora el engaño viene de aquellos que una vez hablaron verdad. ¿Y cómo le va a usted a distinguir a aquel que una vez habló verdad si usted no está atento a lo que está diciendo, sino que usted da por hecho que aunque esté diciendo lo que esté diciendo está bien, porque usted lo oyó cuando estaba bien, y ahora que está mal, usted no se dio cuenta que ya no es el mismo? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó con usted? Usted tiene que juzgar la palabra, aunque venga de la misma fuente. No se deje llevar por la apariencia. ¿Cuántas personas están oyendo herejías y no tienen la capacidad de reacción para decir, eso no es así? Porque si lo dice, lo echan de donde está. Entonces ya su mente está convenida a que no puedo hablar. ¿Por qué? Porque voy a perder este privilegio, voy a perder este otro privilegio, voy a perder este otro privilegio, y si lo pierdo, pierdo mi posición en el mundo religioso en el que vivo. Y es peor cuando se es pastor ministro, que depende de la economía de esa función de pastor que tiene, porque sabe que si se revela contra eso que está diciendo, lo van a sacar de la iglesia. Y peor si le dijeron que la iglesia que tenía, la tenía que poner a nombre de la institución, y él no tiene ni voz ni voto, sino que le quitan el edificio, le quitan todo, si esa persona que está al frente de él le declara que usted está en contra de la revelación divina. Porque yo soy el que tiene la revelación. ¿Ah, cómo no? ¿Y yo qué? ¿Y usted qué? ¿No usted tiene el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Levante la mano. ¿Usted lo tiene? Usted debería de oír bien, porque usted puede ser engañado. ¿Por qué usted puede ser engañado? Porque usted es de la verdad. Y la Biblia le advierte que hay quienes se convierten como Diótrefes, que era un pastor de la iglesia y después eliminó a la autoridad de los apóstoles y todo afuera todo. Y entonces viene él y dice, aquí el que manda soy yo. Y entonces Juan escribe en su carta apostólica y le dice, ahí está Diótrefes amando ser el primero siempre. No me recibe a mí, ni recibe a los que le enviamos. Quiere decir que en los tiempos de ellos también hubo gente que pasó así, que se volvieron en contra de la palabra, que sus pensamientos ya no eran los doctrinales, y que ellos como apóstoles tuvieron que manifestar y decir, este no funciona ya. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Dónde cree usted que quedan esos versos de la Biblia?
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Eso da miedo, ¿eh? Porque dice, ay, peor si yo soy el ex. Debo de tener temor de Dios. Debo de saber que esta palabra es la que me dirige. No me dirige el hombre. Démosle palmas al Señor. Es esta palabra la que me dirige. La palabra es la que me dirige. Y hoy les dice, oiga lo que sucedió. Y Yahweh habló con ustedes desde en medio del fuego en el monte. Habló con ustedes. Habló con ustedes. Verso 12 del capítulo 4 de Deuteronomio. Habló con ustedes de en medio del fuego en el monte y escuchaban la voz del que hablaba. Solamente la voz, pero no veían imagen alguna. Entonces Él les dio a conocer su pacto y les ordenó que pusieran por obra los 10 mandamientos y los escribió en las tablas de piedra. ¿Ya vio esos 2 versos? Oiga lo que está diciendo Moisés ahí. Moisés está hablando del momento en que ellos recibieron el impacto de quién era Yahweh, quién era Jehová, quién era Dios. Esa es la impresión espiritual que nosotros sabemos que tenemos que tener cuando conocemos al Dios verdadero. Tú no viniste para conocer al diácono, al anciano, al pastor, a fulano, a mengano. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo. El Espíritu Santo te está tocando. El Espíritu Santo te tiene aquí adentro. El diablo te ha querido sacar, pero no ha podido y no podrá, porque eres hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tú tienes que entender que tus convicciones espirituales deben ser tuyas hacia Dios. El problema que hay hoy en día es que nos convertimos a la institución, nos convertimos a un hombre, nos convertimos a una cultura evangélica, nos convertimos a un pensamiento personal de alguien, y es tan terrible la religión que es capaz de mantenerte así, ciego, guía de ciegos. Usted tiene que entenderlo. Aquí le dice Moisés, Jehová se manifestó a ustedes. ¿Se recuerdan cómo el monte se oscureció y estaba hasta el cielo oscurecido? ¿Se recuerdan las columnas de fuego y el espectáculo? Usted lo lee ahí. Él había un espectáculo ahí. No les hablaba el Señor desde la oscuridad. No oían ustedes su voz. No les dio mandamiento. Hermano, lo que está describiéndose ahí es una escena en donde Dios deseaba que la gente israelita, Él destruyó a los egipcios, Él acabó con Faraón. Lo único que permitió en Faraón fue que viera señales y que viera prodigios y que viera maravillas. Y eso que ellos ya manejaban en los poderes diabólicos y satánicos, porque Faraón también tenía brujos que hacían señales. Hasta los nombres de ellos se dan en el Nuevo Testamento. Uno se llamaba Janes y el otro se llamaba Jambres. No le voy a poner así a sus hijos. Janes y Jambres eran líderes espirituales de las tinieblas en Egipto. Manejaban poderes sobrenaturales. Y el Faraón dijo, este es un cualquierita igual que los que yo tengo aquí. Moisés, que cree que me va a venir a pantallar a mí. Y llama a sus brujos y le digo, miren, y boom, se convirtieron sus varas también en serpientes. Le dijeron, ¿y qué tan grande? Lo que quiero que usted vea ahí, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo nos va a confrontar con poderes sobrenaturales. Que el enemigo tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Que Satanás puede sanar enfermos, puede hacer que alguien quede liberado de demonios, solo que le metió otro más grande para apaciguar al más chiquito que estaba ahí metido. Eso es todo nada más. Si tenía uno de a 20, ahora tiene uno de a 500. Eso es todo. Porque nosotros no tenemos cómo manejar ese mundo. ¿Por qué? Porque para manejar ese mundo de parte de Dios hay que vivir en santidad, hay que vivir consagrado, y eso es muy difícil en el mundo de hoy.
Muy difícil. Por eso hay gente que maneja poderes sobrenaturales, que maneja señales, prodigios y milagros, y sus iglesias están llenas de homosexuales, de lesbianas, de gente degenerada, y ahí cada quien fornica, adultera como se le ronca la relagada gana. Él no puede predicar ciertos capítulos y versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque si se van los que diezman de 3, 4 millones mensuales, así como oye, ya no van a poder generar los 50, 60 que tienen, porque los 50, 60 que generan es de cocaína y de heroína. Ese es el mundo evangélico de hoy. Ese es el mundo en el que se movió la Iglesia Católica desde 1300. Así fue como lo hicieron todos aquellos hombres que hoy tenemos hasta películas históricas de ellos, hermano. Los Di Medici, los famosos Di Medici de la Italia del Renacimiento, esas ciudades, hermano, donde uno va a ver hoy en día a la famosa ciudades de italianas, hermano, que te dejan asombrado y asustado de sus templos, en la Florencia de hoy, en esas ciudades, hermano, que uno se asombra, a las ciudades vecinas. Templos gigantes, 3, 4 veces, 5 veces más grandes que este, de una belleza, sería imposible hacerlas hoy. Las hicieron durante 200 años en hacerlas. ¿Por qué? Porque dominaron el mundo y ellos eran los dueños y señores de los mercados del mundo. La Iglesia Católica traficaba con esclavos. La Iglesia Católica autorizaba que se hicieran maldades. Millones de mujeres fueron llevadas a la prostitución por instituciones como la Iglesia Católica. Eso la historia lo sabe ahora. Eso no es un descubrimiento que yo estoy haciendo. Solo googleé y lo va a encontrar. Cada uno de nosotros sabe que la iglesia evangélica es la que hoy está en esto, y nosotros tenemos que tener cuidado. Países como estos, que son casi pocos en el mundo, en donde hay un control estricto y donde verdaderamente para perderse hay que ser perdido de verdad, es una ventaja para aquellos que estamos sosteniendo las verdades del Espíritu y de la palabra, porque nuestras instituciones espirituales son controladas y son monitoreadas para que no haya un flujo de escándalos a esos niveles. Que si hay poderío económico, que sea por el amor de los hermanos. Si hay poderío económico, es por la bendición de Dios en estas ciudades, en esta nación. Si es por bendición de Dios, la prosperidad, bienvenida sea. Pero si es por degradación, si es por dejar la palabra, si es por tirar a la basura todo lo hermoso y lo exquisito de Dios, esos son los países latinoamericanos donde no hay control absoluto del fisco en ningún sentido. Ahí se puede degradar, y la iglesia se degradó ahora. Sus juventudes están detrás de movimientos. Aquí la palabra del Señor le muestra a Israel y le dice: Jehová les habló. Fue Él el que los impactó. Fue Él el que estuvo cerca de ustedes. Ustedes oyeron su voz. Ustedes vieron esas señales, esos prodigios, esas maravillas. Les está reconviniendo porque los va a lanzar a la tierra prometida, porque Él ya respondió a Dios. Él sabe que los tiene que soltar, sabe que los tiene que dejar ir, sabe que Dios continúa con ellos, que su tiempo terminó, que ya Él no va a estar presente, que lo que Él vaya a hacer ya ni Él lo sabía que iba a hacer de Él. Siglos después lo trajo de nuevo y lo hizo hablar con Jesús y lo metió con Elías en el mismo barco y platicaron con el Señor en el monte de la transfiguración. Usted puede imaginarse, hermano, el mundo que Moisés conoció cuando se lo llevaron, porque se lo llevaron peleado. Él ha de haber visto cuando el diablo estaba arrancándole la cabeza y Miguel, es una escena mía, no creo que así fue. Estaban peleándose por el cuerpo de Moisés y él está asustado que le iban a partir en dos. Moisés entró a otra dimensión. Se dio cuenta que era mejor no haber entrado a la tierra prometida, si donde entró era 1000 veces mejor.
Démosle palmas al Señor, hermano. Eso es una verdad que está escrita ahí. Usted tiene que creer en lo eterno. Si no existe lo eterno, por eso es de que lo hermoso ahora es que el Señor quiere darnos señales gloriosas y quiere darnos verdades explícitas. Entonces hoy, aquellos que se nos está invitando, se nos está invitando a una manifestación gloriosa, nos está invitando. Claro que eso va a hacerte que tú te salgas de tu ser natural, que tú te salgas de tus comodidades temporales, que tú le cedas al Señor el tiempo y le digas: está bien, no voy a hacer esto, ni esto, ni esto, voy a dejar esto, y esto, me voy a deleitar en ti, me voy a meter en ti. Cuando el Señor nos ve así y nos dé lo otro, ¿cuál lo otro? Las sobrenaturalidades de sus apariciones. Eso es lo hermoso. Entonces vamos a venir como Moisés contra aquellos que dicen que son de Dios. Entonces nosotros vamos a manejar poderes que vamos a poder, no con las caricaturas que estamos ahorita. Así no se vale, hermano. Vamos a venir con esa gloria, con esa presencia, con esa manifestación. Por eso es que es asombroso cuando Pablo hablaba y le decía: fíjate que hay problema. Mire, les dijo: voy a llegar, pero no quiero oír las palabrerías de esa gente. Quiero ver el poder que manejan. Así hablaba Pablo. No vamos a ponernos a discutir que el versículo 5, el versículo 20, nada, cuento, les dijo. Quiero ver qué poder manejan ellos, porque les voy a demostrar qué poder el que Dios me ha dado a mí. ¿Qué fue lo que hizo en la casa de aquel hombre que había un Bar Jesús ahí queriendo hacer las cosas? Y estaba un gran hombre ahí que podía hacer beneficio para la obra, que podía conocer la verdad de Dios y tener una influencia sobre el imperio romano, que podía abrir las puertas de ciudades, de naciones, del mismo imperio para predicar la palabra. Y Bar Jesús estaba engañándolo. Dice que el apóstol Pablo fue invitado casualmente al mismo tiempo a estar ahí. Y Pablo, yo me lo imagino que entró y se sienta, y era una gran comida y todo lo que sea que iba a haber ahí, pero era un servicio espiritual, porque estaba el procónsul Sergio, se llamaba. Era un procónsul de Roma, y estaba interesado en la ley de Dios y en Jehová Dios de los ejércitos, y que tenía hambre de Dios. El Espíritu Santo lo debe haber estado tocando, y Pablo llegó y vio, y Bar Jesús empezó a hacer sus trucos de magia y hablar estupideces como los que hablan hoy del panteísmo. Y empezó a hablar de que la naturaleza, y que le hablaba el árbol, y que le hablaba el lago, y que le hablaba el río, y le hablaba la montaña. Panteísmos que habían sucedido siglos antes, desde los días de los filósofos, antes de los grandes platónicos. Esas eran verdades donde se atribuyen los poderes, porque dice: Dios existe. El panteísmo habla de que Dios existe, pero que la naturaleza es la manifestación de Dios, y que ese Dios se esconde en la naturaleza, y que por lo tanto hay que adorar la naturaleza, porque adorando la naturaleza se está adorando a Dios. ¿Qué herejía es esa? ¿Qué interpretación satánica y diabólica? ¿Acaso el Señor vino a ordenar que usted adorara al mar de Galilea? ¿Acaso el Señor estuvo haciendo un culto de adoración debajo de un árbol? ¿Ah? ¿Usted cree que estas flores son santas? ¿Ah? Está usted pateando a Dios, hermano. Usted va a creer que estas flores que son tan bellas y hermosas son Dios. Y hoy hay predicadores, ministros evangélicos que pregonan panteísmo, que dicen que la criatura es más grande que el Creador. Y le voy a mostrar a usted aquí estos versículos. Me voy a adelantar solo un ratito. Oiga esto,
Ponga el verso 19, hermana, o hermano, si estás ahí atrás. Y para que no levanten sus ojos al cielo. En la versión que yo estoy leyendo, que no la traje hoy porque se me olvidó traerla, dice: y para cuando observen con sus ojos para ver el sol, la luna y las estrellas y todas las huestes de los cielos. ¿Qué les está diciendo ahí? ¿Qué les está diciendo ahí Moisés? Oiga, y para que no levanten sus ojos al cielo. Eso no dice así. Y eso que esta es la peshita. La versión, el versículo 19 lo que dice es: y para cuando levanten sus ojos, porque les está dando órdenes de que observen la luna, el sol y las estrellas, porque ellos tienen que seguir meticulosamente eso, porque de eso depende cuando comience el año, cuando comienzan los tiempos, porque ellos tienen que saber que Dios puso esos astros para señales a su pueblo. Y ahora, por eso Satanás trajo el panteísmo. Y hay gente, hermano, que está metida en esas ignorancias y que cree que la naturaleza, y han nombrado a sus líderes espirituales reyes de la naturaleza. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Reyes de la naturaleza, y los han nombrado Dios, y los han nombrado seres espectaculares. Era lógico que eso tenía que suceder. ¿Por qué? Porque siempre cuando se llega a un extremo y no se regresa a la realidad del péndulo, sino que se sigue meciendo y meciendo, se vuelve más extremo el péndulo que estaba ya extremizado. Ese es el problema con los movimientos que hoy en día hay, que hay que tener un celo por la palabra, que hay que tener un celo por lo escrito, que hay que tener la humildad y la sencillez de saber que no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Démosle palmas al Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. No importa cuán grande sea lo que Dios te dé, no es tuyo, no es tuyo. Te lo dieron, te lo regalaron, no lo compraste tú, lo compró Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Démosle palmas al Señor. Alabado sea su nombre maravilloso. Ahí les está diciendo que ellos tienen que tener cuidado en ese verso 19. Porque en el versículo 20 le dice, sigue en el 19, dice: y para que no levanten sus ojos al cielo al ver el sol, la luna, las estrellas y todas las huestes de los cielos, se extravíen y se postren ante ellos y rindan culto. Oiga eso, hermano, ese es el panteísmo. Rendirle culto a la naturaleza. Para que no se extravíen. Oiga, les está diciendo que tienen que tener cuidado con la palabra, porque la palabra puede ser transgredida también, que la palabra puede ser trastocada también, que hay engaño del enemigo que va a hacer que esa palabra te suene de una manera a tu antojo y te tuerzas. Eso es definitivo lo que está aquí. Cuando Dios dio sus órdenes, se las dio con poder, se las dio con gloria, se las dio con manifestaciones, porque luego dice el verso 14, después de que leímos el versículo 13, cuando les dice, les dio a conocer su pacto, les ordenó que pusieran por obra los 10 mandamientos, verso 13, y les escribió en 2 tablas de piedra. Le dice, les dio una palabra escrita, después de que se reveló a ustedes, y ustedes oyeron su voz. Acuérdense que no vieron imagen alguna. Acuérdense que no vieron imagen alguna. Dios abomina la idolatría.
Dios abomina la idolatría. Dios abomina la idolatría. Dios abomina la idolatría. Usted tiene que entender, hermano, que después de que se manifestó Él, usted no puede tener una conversión conveniente. Usted tiene que tener una conversión al Dios vivo que se le está revelando. Esa es la conversión, nacer de nuevo. Ese es el sello. Ese es el sello que debe haber. Entonces les dice el verso 14: en esta ocasión Yahweh me dio órdenes, verso 14, de que les enseñara estatutos. Eso es distinto a los 10 mandamientos. Esa es toda la Torá o toda la ley. Ahí está. Y les dice que les enseñase estatutos y ordenanzas. Estatutos y ordenanzas. Pero por eso quiero traer la otra. Hay que traer la otra. La otra, que es muchísimo más personal. Es tremendo, porque hay que acostumbrar la mente al Dios que es personal. Dios no es Dios de todos, sino es Dios de cada uno primero. ¿Me está entendiendo? Dios no es Dios de todos, sino es primero Dios de cada uno de esos todos que están ahí. ¿Me entiende? Porque por eso hay gente que entra y dice: ah, sí, estamos bien. No, nosotros estamos bien, usted no. No, sí, yo estoy aquí. No, tiene que pasar por la máquina de moler carne, compadre. No, si ya estoy aquí, mire, ya aprendí, ya me enseñaron, mire. No, todavía se le siente el olor a guaro. Apesta a mota. Ah, no, eso, no, hermano, mire, la gente se ofende. ¿Qué me importa que la gente se ofenda? Todavía tiene 2, 3 mujeres. Todavía tiene tentación con hombres, siendo usted hombre. Pero usted dice que ya somos hermanos. Momentito. Ni primos. Vecinos de repente. ¿Por qué? Porque la Biblia me ordena que no le diga bienvenido al que no conoce esta doctrina. Ahora es donde más hay que apegarse a la palabra. Pero es cuando más nos van a detestar las gentes. El problema que hay es ese. El problema que hay es ese, hermano. Hace unos días atrás vi a alguien que estaba un poquito molesto conmigo y se puso así en el brestado. Y le dije: hermano, cuánto lo lamento que usted esté así. Lo lamento mucho. Y lo vi que se seguía en el brestado y dije: ¿sabe qué? Mejor sálgase. ¿Por qué? Porque no voy a perder mi tiempo con usted, que todavía no sabe ni qué está haciendo aquí metido y cómo lo voy a corregir. Y no le quise decir otra cosa porque no quería que se ofendiera directamente. Pero a mí nunca se me olvida cuando me dijeron a mí: yo no soy pastor de cerdos, soy pastor de ovejas. Nunca en mi vida. Los cerdos no se pastorean, hermano. ¿Por qué no se pastorean? Porque los cerdos no hay necesidad de no guiarlos a la suciedad, porque su naturaleza es tan sucia que usted sería imposible que quisiera limpiar a un cerdo. Por eso que comer carne de cerdo es uno de los peligros más grandes que existen sobre la faz de la tierra. Porque la gente que come cerdo, si no tiene cuidado en tener una meticulosísima forma de limpiar la carne, no de tierrita, de los miles de microbios que tiene, y se la come, y que es tan rica. Hay gente que dice: pero es que los tacos de carnitas, ay. Hasta se hace así la gente, ¿verdad? Le puede provocar una enfermedad que se llama oncocercosis, que es la producción
de miles de bacterias y que engusanan su cerebro y se muere en 48 horas por comer carne de cerdo contaminada. Por eso es que al cerdo no se pastorea, en cambio la oveja sí. La oveja se muere si no está limpia. Su naturaleza es ser limpia. Démosle palmas al Señor. ¡Aleluya! Y usted y yo somos ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor. Por eso es tremendo esto, porque les dice, verso 19, y para que no levanten sus ojos al cielo, y al ver el sol y la luna y las estrellas y todas las nubes de los cielos se extravíen. ¿Por qué se van a extraviar? Eso es interesante. Se extravíen y se postren ante ellos. Eso es lo que están haciendo aquellos que están diciendo que la naturaleza es Dios y que la están honrando. Se están extraviando de la verdad. La naturaleza es hermosa, pero por eso son lindas las flores. Mire que la pateada que le metí a las flores. Dice, hermano, ¿qué hizo usted? En un momento de cólera, de fe, de creer que estas flores hermosas vayan a pensar que están aquí por algo especial. No, hermano, están aquí porque en el Teatro a Scala, cuando tuve la oportunidad de estar en ese lugar, se miraban hermosos desde arriba, un arreglo como este. Y cabal se mira bonito así. Pero aquí no estamos honrando a la naturaleza, aquí estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de los señores. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Rindan culto a cosas que Yahweh su Dios ha asignado a todos los pueblos que están debajo del cielo. Pero a ustedes Yahweh los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que les sean pueblo y heredad como en el día de hoy. Hermano, vamos a cerrar allí, porque me quiero quedar con esos dos pensamientos antes de orar por usted en este día. Quiero que entendamos la revelación de Dios a la que Moisés hace objeto de importancia sublime, porque es todo lo que él ha entendido, que por eso es líder de ellos. Él no está ahí por conveniencia. La historia de él es una historia que todos ellos lo saben y usted también lo ha leído. Y Moisés regresó después de 40 y pico de años estando fuera, porque lo fueron a traer. Y porque tuvo experiencias tan sobrenaturales que le fue imposible no conciliar la verdad de lo que él era, aunque creyó que ya se había terminado su vida. A los 40 y pico de años que pasó en Madián, ya con hijos y casado, pastor normal y natural, él nunca se imaginó que la verdad que él había conocido desde niño se iba a convertir en una realidad tan sobrenatural como la manifestación de la voz que oyó y de la zarza que ardía, de la palabra que le habló, de las cosas que le sucedieron, y ahora que regresa a lo que le pasó en el camino para circuncidar a sus hijos, cuando su misma Séfora fue totalmente convertida a una verdad, porque ella era una madianita, no era una hebrea. Y cuando vio ella la sobrenaturalidad de la aparición de un ángel, cuando ella vio esos seres espectaculares, cuando vio que Moisés era un hombre fuera de serie, ella se había casado con un natural
que venía de Egipto y que le había contado su historia, pero eso era todo. Pero ya frente a esa verdad de que él le iba de regreso, que Dios le había hablado, que se le había aparecido, que había dichole que se llamaba Jehová y que él era el yo soy, cuando ella lo ve en el camino, circuncida a su amado hijo Gerson, y lo hace y tira el prepucio a los pies de este hombre, y se queda asustada y le dice: Moisés, esas leyes que tienes son extrañas, eres un marido de sangre. Pero ya vio, esa verdad no era lo que Israel necesitaba para aguantar el camino que tenía 40 años de estar viviendo, sino que les dice: ustedes vieron lo que se les mostró en el Sinaí. Ustedes no son responsables porque tenían que creer en lo que yo les dije que me pasó en Madián. Ustedes, Dios se apareció a ustedes. Eso es lo que necesita el creyente de hoy, el hijo de Dios de hoy, para salir del pecado, para salir de la miseria, para salir de la maldad, para decirle adiós a las drogas, para decirle adiós al tráfico de drogas, para decirle adiós al alcohol. Necesita que el Señor se le muestre. Y no se le va a mostrar en medio de una iglesia vendida al Dios dinero. Imposible. Nunca se le va a aparecer ahí a una iglesia que le da más importancia a la calidad de carro que maneja que a la libertad que tiene del pecado en Cristo Jesús. Ahí es donde nace ese temor. Ahí es donde ellos dicen: sí, es verdad. Eso es verdad. Nuestros padres nos contaron por cómo salieron de Egipto, porque es una nueva generación la que lo está oyendo. Y a ustedes les dijo. ¿Se recuerdan la matazón que hubo ahí en Baal Peor? ¿Se dieron cuenta? Por eso les estaba recordando. Y los que se pegaron a Dios, miren, aquí están vivos. ¿Vieron ustedes cuántas señales? Porque ellos habían comido y habían bebido ahí en el desierto. Ellos sí eran de esos que habían comido y bebido las sobrenaturalidades de el maná, y habían vivido las sobrenaturalidades de la roca que los seguía, y habían visto como la columna de fuego se posaba toda la noche sobre el tabernáculo, y la columna de nube. Les dice: ustedes han visto, no se olviden de esto, recuérdenlo siempre, todos los días de su vida, acuérdense. Ese es el problema que tiene el evangélico hoy. No se puede recordar de nada glorioso, porque desde que se convirtió no le pasó nada. Pero no puede tener temor de Dios. No puede tener temor de Dios. ¿Para qué va a tener temor de Dios si no lo ha visto en acción? Qué horror el final de los tiempos, hermano. A mí el Señor me está diciendo: ya vas a hacer esto y esto, sí, ahí te quiero ver. Te quiero ver ahí, me dijo. Ahí necesito verte día tras día tras día que te llame. Y te lo advierto, porque si no, va a ser difícil que puedas sostener mi existencia. ¿Quieres ser un predicador de verdades? Me dijo: sí, vívelas. Y no te estoy diciendo que me pidas señales, me dijo. Ten cuidado, me dijo Alberto. Tú tienes demasiado interés en que yo levante paralíticos y que sane ciegos, y quieres que mi poder se mueva, pero tienes poco interés en santificarte y en vivir en santidad delante de mí, y eso es peligroso, me dijo. Oh, hermano, le dije: Señor, esto está serio. Sí. ¿Y sabe de qué me alegro? De tener 60. A lo puro macho, Rincón. Me alegro de tener 60. Porque estos son los años en donde la carne se tiene que ir muriendo hasta humanamente. Y si le echamos encima la gloria de Dios, vamos a poder llegar a tener una vida, pero de verdad, de las que se necesitan para que el Señor se nos aparezca.
Yo quiero invitarle a usted que se quede con ese pensamiento. Y el segundo, apéguese a la palabra. Porque si no se apega a la palabra, lo van a engañar con la misma palabra. Acuérdese que está escrito que si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados. Acuérdese que dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, cuyo Dios será su vientre, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Serán árboles sin fruto, serán nubes sin agua. Oh, amados en el Señor, estos son los tiempos que la Biblia advertía, innegablemente. Vamos a pedir a los músicos, cierre sus ojos ahí donde está unos instantes. Permíteme invitarle ahí donde está. Este es un buen momento. Este es un buen momento para que usted medite en su corazón. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie en esta linda noche. En esta linda tarde, perdón. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Aleluya. Cantamos. Y renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Y renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí. Aleluya. Sí, Señor, por favor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí, eso es, necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oremos al Señor en este día, hermanos. Levante sus manos al Señor. Su palabra enseña nuestra vida. Somos como Israel, que estamos siendo llevados hacia un despertar de gloria. Cada uno de nosotros está encontrando la verdad que Él quiere a través de su palabra. Dios te está advirtiendo, Dios te está hablando, Dios está tocando tu corazón, te está invitando a la integridad. Te está hablando de buscar su presencia, de entrar en las verdades espirituales tal y como están escritas. Hermano, hermana, abre tu corazón en esta tarde. Abre tu espíritu, abre tu mente, tu alma. Dile, Señor, que yo pueda comenzar a vivir así diáfanamente tu palabra. Que me adentre, Señor, a una búsqueda sincera, para que pueda entender la realidad de lo que tú quisiste hacer, llamándome rey y sacerdote. Yo quiero, Señor, cumplir tu palabra. Quiero
sentirme bendecido al leerla. Quiero entender tu reino desde donde se vive, no desde donde se publica, Señor, sino primero donde se vive. Limpia mi vaso por dentro. Dile, hermano: Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Qué difícil es hoy entender, Señor, el Evangelio en medio de tanta confusión, tanta imitación. Padre celestial, pedimos que nos ayudes a mirar cada día lo que se nos predica, a escucharlo con oídos espirituales, a entender las verdades de tu palabra, para exigir, Señor, que nuestra fe sea respetada. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a amarla, a quererla, a desearla y a correr a ponerla por obra. Bendice a tu pueblo, bendice a estos hermanos, estas hermanas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que haya ese celo espiritual por las verdades de tu palabra. Lo pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre poderoso de Jesucristo. Llévanos en paz. Permítenos, Señor, estar en esta tarde de nuevo a las 6 de la tarde. Señor, los grupos de evangelismo, aquellos que visitan hospitales, aquellos que usan el domingo por la tarde para pregonar tu palabra en alguna calle, en algún lugar, en el nombre de Jesús, extiende tu mano bendita y úsales para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.